Porque Dios viene por un pueblo sin manchas ni arrugas. Viene por un pueblo que es espiritual, por un pueblo que tenga realmente el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Es decir, el Señor Jesús viene a arrebatarnos, y eso está profetizado. Ojalá que lo creas. Si no lo creas, tristemente te vas a quedar. Pero tenemos que entender, no pierdan más el tiempo. Yo siempre he dicho, aprovechen los días, porque vendrán días de verdad a tu vida que si no pones atención serás arrastrado totalmente por el diablo, a través de los placeres de la vida, a través de pecado. Te van a engañar, vas a ser engañado. Tristemente vivimos tiempos difíciles, pero el pueblo de Dios va a discernir. Por eso dice la Biblia que andemos en el Espíritu para no satisfacer las obras de la carne. Qué importante andar en Espíritu. Te he dicho, tu mente sea espiritual, tus ojos sean espirituales, tu vida sea espiritual, lo que hables, lo que pienses, donde te involucras, lo que haces, seas espiritual. Los espirituales somos los que vamos a ir al cielo, ¿sí? Por eso Dios, de verdad, vemos que el Espíritu Santo va por las ovejas. Va por sus ovejas, el Espíritu Santo las redarguye. Yo te digo, porque hay gente que yo he platicado con algunos de ellos, porque a mí me gusta saludar a los que vienen por primera vez, y así lo hacemos siempre. Yo le digo, ¿cómo es que llegaste aquí? Le pregunto. Y ellos me han dicho de esta manera, es que yo pasaba y yo sentí algo de Dios aquí. Escuché la alabanza, pasaba en un camión, pasaba en mi carro, pasaba caminando, sentí algo del Espíritu que me hizo entrar. Y entré, me dice, y me ha bendecido la palabra, y me gusta, y estoy de acuerdo. ¿Qué vemos? Son ovejas de Dios, que las está llamando. Nos está juntando el Espíritu Santo. Y aquí por eso estamos. Y qué bueno. Pero no solamente es entrar, sino es comprometernos con Dios. Qué tan importante de verdad que la palabra te esté bendiciendo. Porque la palabra sirve para dos cosas. Una, sirve para guiarte. Hoy te voy a mostrar algo importante. Redarguirte, también te sirve la palabra para que tú obtengas realmente esa salvación o esa restauración guiado por el Espíritu Santo. Sirve para bendecir tu vida grandemente. Y la otra, la palabra también te va a servir para que seas condenado. ¿Para hacer qué? ¿Por qué es condenado la persona? Porque no la obedece. ¿Por qué? Porque no la obedeces. Eso es entender que tenemos que obedecer todos, hasta me incluyo, la palabra de Dios, y el obedecer la palabra trae mucha bendición. Para eso, no hagas lo que pienses, lo que creas, lo que te imagines, o no te dejes guiar por otras palabras de otras personas. Que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te convenza, que sea tu alma que diga, sí, esto es lo correcto. Qué tan importante entender lo que el Espíritu te guíe. Y aquí está el Espíritu Santo guiándote. Y el Espíritu Santo nunca te va a llevar a que quebrantes las leyes de Dios. Nunca. Si te dice que amas, ama. Que perdones, perdonas. Qué tan importante es ser benignos. Que dice no dejar de congregarnos, es no dejar de congregarnos. Que hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Qué tan importante entender que el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a hacer la voluntad de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, como Dios lo marca en su palabra,
tu vida será de bendición y eso te va a decir que estás caminando hacia Dios. Aunque seas un pecador, aunque estés mal, pero si tú en lo poco eres fiel, estás obedeciendo, aunque seas pecador, aunque no importa si eres un adúltero, un fornicario, un asesino, un violador, un narcotraficante, pero el Espíritu te empieza a llamarte y empiezas a hacer la voluntad de Dios, a obedecer al Espíritu Santo, tu vida será perdonada por Dios y te va a seguir guiándote. Lo más importante, la palabra de Dios te va a bendecir. El problema cuando la palabra tú no la obedeces, porque tú traes tus ideas, tus pensamientos y tú crees a tu manera, eso te va a condenar. Por eso que es tan importante. Dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Así dice, y será como una retama en el desierto que cuando venga el bien no lo verá. Aguas, por favor. Aguas cuando... ¿Por qué la gente se confunde? ¿Por qué la gente se confunde? Porque ya el Espíritu le ha dicho lo que debe hacer y empieza a escuchar otros consejos no correctos y eso te va a desviar y empieza la confusión y las condenaciones. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hacemos su voluntad como Él manda, como Él dice, como está en su palabra, la palabra respalda, entonces tu vida no habrá condenación. Habrá paz en tu vida y tranquilidad, porque hacemos la voluntad de Dios. Porque la palabra, vamos al libro, por favor, de Segunda de Timoteo, capítulo 16, porque lo que te quiero explicar es algo de la palabra de Dios, para bendecir tu vida, para instruirte, porque Jesús ya viene. Tenemos que estar bien apegados a la palabra de Dios. Es importante leer la palabra de Dios siempre. La palabra de Dios nunca se deja de leer hasta que te mueras o Cristo venga por nosotros. Es importante la lectura. ¿Y qué dice la Biblia? Según Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver la Sagrada Escritura y vemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Ya están ahí todos? Toda la Escritura, toda, de Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por eso se respeta la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Entonces, si es inspirada por Dios, Dios le dio a los profetas, le dio a los escribas que plasmaran en papeles, escribieran, porque el Espíritu Santo les dictó todo. Y la palabra dice es inspirada por Dios. Quien le dijo a los profetas, a los hombres de Dios que escribieran, fue de parte de Dios. Y el Espíritu Santo, pues no hay una persona que no lea la palabra y la viva y su vida sea transformada. Es importante entender esto. Inspirada por Dios. Y empieza a decir por qué es importante la palabra de Dios. Útil, ¿para qué? Ahí nos va a enseñar. Útil para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? Las cosas que ignoramos. Las cosas que no habíamos entendido. Nos va a enseñar consejos a nuestra vida. Cómo ser buen esposo, buen padre, buenos hijos, persona. Cómo tener, qué pensamientos tener, qué pensamientos no tener. Tu conducta. Cómo tener vida eterna. Nos enseña cómo estar con Dios. Nos enseña quiénes no están con Dios y quiénes sí están con Dios. Nos enseña la palabra de Dios para dirigirnos, para no hacer cosas que no convienen, para no estar separado de Dios, para obtener el perdón de nuestros pecados, para tener vida eterna, para dirigirnos y cómo conducirnos cuando nos ofenden, nos critican, nos menosprecian, qué hacer. Nos enseña y sobre todo nos enseña
cómo amar al Padre, cómo amar al Hijo y cómo amar al Espíritu Santo. Nos enseña y cómo amar al prójimo, a ti, y cómo dirigirnos. Es muy importante, por eso leer la Biblia. Dice útil. En otras palabras, nos va a bendecir grandemente la palabra de Dios. Va a ser muy útil para tu vida. Por favor, yo no estoy en contra de los psicólogos, porque hay unos que son muy buenos y te enseñan hasta con la palabra de Dios. Es a Dios que tenemos psicólogos que son cristianos y te enseñan no solamente con esas técnicas que saben, que aprendieron, que son muy buenas, pero también te usan la palabra de Dios. Esos son buenos psicólogos, porque te respaldan, porque hay puntos en tu vida, una vida de depresión. Pero cuando se te enseña con la palabra de Dios, de verdad, y tú lo haces, tú eres transformado y tú eres renovado y hay cambios en tu vida, porque solo no podemos. Necesitamos sí o sí la palabra de Dios, que es el consejo de Dios. Y dice útil porque sí bendice, sí ayuda, sí cambia, sí renueva, sí te lleva hacia Dios. Es muy útil para nosotros. Te va a bendecir la palabra de Dios. Por eso el diablo no quiere que la leas. Por eso cuando estás leyendo te estás durmiendo. Es muy útil. Y dice la palabra de Dios aquí, útil para enseñar. Y cuando enseñas, ¿qué dice ahí? Para redarguir. Es decir, aquí entra la obra del Espíritu Santo. Te empieza a redarguir tu vida. Te empieza a decir, ok, tú vives de esta manera, tú estás mal. A Dios no le agrada esos pensamientos, lo que ves, lo que escuchas. ¿Por qué no tienes paz? Porque tú eres rebelde. ¿Por qué la vida no te va bien? Porque tú eres una vida desordenada. Tú estás haciendo lo que quieres. Te empieza a redarguir, te empieza a mostrar el Espíritu Santo cuál es tu mal. ¿Por qué no tienes paz ni tranquilidad? ¿Por qué tienes miedo a la muerte? ¿Por qué te sientes de verdad que no encuentras amor, felicidad en esta vida? Ahí te dice el por qué. ¿Por qué tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos? Ahí te dice la Biblia el por qué. Te empieza a redarguir tu vida. Es decir, te empieza a mostrar el Espíritu Santo. En esta palabra es cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Cuando entramos en una convicción del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Obedecer a Dios. Tú obedeces a Dios. Porque el Espíritu Santo deja que te guíe, deja que te conduzca. Deja que te enseñe. Ya, por favor, tú tienes unos patrones, una forma de vivir. Te han educado, pero estás mal formado. Discúlpame. Estás mal formado. Hay cosas que tú haces que no son correctas. Tienes que hacer lo correcto, lo que Dios manda, y tu vida habrá paz, tranquilidad, felicidad, esperanza. Ahí está toda la verdad. En Él encuentras lo que debes encontrar. Por eso el Espíritu te redarguye. ¿Y qué debes hacer tú? Obedecer. Y si te tardas en obedecer, pues eso tarda la bendición sobre tu vida. Ya deja de cuestionar a Dios. Ya deja de estar. Qué triste, ¿eh? Qué triste esa gente que nada más está señalando. Cuando una persona señala, 3 dedos le señalan a la persona. Ya deja de estar señalándote. Dios nos manda a nosotros a orar por ellos. Bienaventurado el que haga volver de su pecado al que se perdió. Bienaventurados somos. Vamos por ellos, a orar por ellos. Y no dejar de orar por ellos. Ese es el corazón que Dios muestra. Pero la palabra redarguir te está hablando que el Espíritu te va a hablar para enderezar tus caminos. Porque tienes muchas formas hasta de vestirte, hasta de hablar. Eres áspero, eres rudo.
Y a veces como que te sientes el bueno. Cuando hay ciertos pensamientos malos tuyos, aún no quieres perdonar. Y Espíritu, la palabra de Dios te va a redarguir diciendo, haz lo correcto, y te va a hablar. ¿Y por qué te vas a confundir? Porque no haces lo que el Espíritu te está diciendo. Las bendiciones se detienen en tu vida hasta que tú obedezcas. La bendición vendrá sobre ti. No hagas lo que tú piensas, lo que tú crees. Haz lo que el Espíritu te está mostrando cuando te empieza a redarguir. Cuando dices, wow, toda la palabra fue para mí. Bueno, Dios te habló. El Espíritu está trabajando en ti. Ya empezó a trabajar en ti. Te está redarguyendo. Haz un alto. Y cuidado con la soberbia, por favor. Sean humildes. Busca ayuda. Tú solo no puedes. Dios puso medios de gracia, caminos hacia Dios, que es la oración, la lectura, el ayunar, el congregarte, escuchar alabanza. Pero también puso Dios consejeros y consejeras, gente que te puede bendecir de parte de Dios, o un servidor para de parte de Dios guiarte. Qué tan importante entender. Usa los medios de gracia, pero obedece. El problema que cuando Él te habla, Dios te habla, tú no obedeces. Ese es tu problema. Por eso no puedes cambiar, ni como esposo, ni como padre, ni como persona. Por eso no tienes paz. Es que tengo tiempo congregarte. Qué bueno que te congregas, pero ahora obedeces lo que el Espíritu Santo te ha enseñado. Que renuncies, que te arrepientas, que te ordenes, que seas ordenado, disciplinado, que te consagres a Dios. Y no olvides, pueblo de Dios, cuando algo hagas aquí en la iglesia, no olvides para quién lo estás haciendo. Para Dios. Y nunca te vas a cansar. Y nunca te vas a quejar. Cuando se olviden para quién están haciendo, cuando se olvidan es cuando empiezan las quejas. Pero ahí está el Espíritu Santo redarguyendo. Por eso dice aquí, dice tan importante, para enseñar, para redarguir. ¿Para qué? Para corregir. Cuando tú obedeces, cuando el Espíritu te redarguye y tú obedeces, ahí empieza el cambio. Cuando tú obedeces, eso se llama fe, porque estás obedeciendo. Eso es creer en Dios. Eso es creer en su palabra de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios, porque estás obedeciendo lo que el Espíritu te ha dicho. Es el Espíritu que te convence, es el Espíritu que te habla de entendimiento, te está redarguyendo. Entonces te corrige, dice aquí. Y una vez que te corrige, tú cambias porque obedeces. ¿Para qué? Para instruir en justicia. Ahora ya te corrigió porque eres una persona que mentía mucho, o eres una persona áspera. Ya empiezas a hablar verdades, ya es una persona que trata bien a las otras personas. Entonces puedes decir a otra persona, yo era así, mi vida pasada era así, mi vida pasada mentía, robaba, hacía tantas cosas, no perdonaba, pero gracias al Espíritu Santo que me redarguyó y entendí y cambié, perdoné, renuncié. Y ahora tengo paz, porque saqué esa basura que había en mi vida, esas tinieblas, lo saqué de mi vida. Ya perdoné, ya olvidé, entendí y rogué a Dios y le pedí a Dios que me perdonara, y Él vio que yo me arrepentí y Dios me perdonó, y ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas en Cristo, porque su sangre vino, porque fue un genuino arrepentimiento, un cambio, y me mantengo. Te instruye en justicia. Escúchame bien. Cuando el Espíritu trabaja, nos quiere llevar a la justicia, y una persona obedece y cambia. Ese cambio verdadero de arrepentimiento, Él cambia. Entonces ya tiene el derecho de decir, Señor,
dame tu perdón, tú has visto mi cambio, te suplico, dame ese perdón. Y Dios le contesta, pero antes viene la sangre de Cristo sobre él. ¿Por qué? Porque obedeció. El Espíritu Santo dice para llevarlos en justicia. Te hace un buen esposo, un buen padre, buena persona, buen hijo, humilde, sencillo, obediente. Un cambio total en la persona, porque obedeció el consejo de Dios y se mantiene. Y esas personas que se mantienen, ahora sí dice: Señor, dime que me has perdonado, y viene la sangre de Cristo y viene su sangre y limpia de todo pecado, y esa vida vieja Jesús ya la olvida. Las cosas son nuevas con Dios, y viene paz y viene felicidad, porque obedecemos el consejo de Dios, a fin que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena mente. Ve la palabra, a fin que el hombre sea perfecto. Escúchame por favor, para que veas que la Biblia lo que habla. Recuerda que nosotros no somos perfectos, pero ¿qué nos va perfeccionando? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios y mantenerte. Ahí está la Biblia, la palabra perfecta. Un día te voy a predicar de ese mensaje del perfecto. Recuerda, no somos perfectos, nos vamos perfeccionando, a fin que nos hace perfectos. Es decir, cuando un hombre es, una mujer, un hombre es áspero, soberbio y se vuelve humilde, ahí se perfeccionó. Y entonces cada vez que Dios le muestra algo a su vida y lo deja de hacer, le pide a Dios perdón y cambia y se mantiene, ahí se está perfeccionando. Ya es perfecto porque ya no miente en esa área. Y se va perfeccionando en lo que Dios le va mostrando. Por eso dice aquí el versículo de la palabra de Dios sea perfecto enteramente. Ve la palabra, enteramente. En otras palabras, puedes confiar en Él, puedes confiar en ella. Dios está con él y es templo del Espíritu Santo, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso dice la Biblia: probar los espíritus. Por eso los que son hijos de Dios, las hijas de Dios, pueblo de Dios, tiene que haber evidencia. Si no hay evidencia, como dice la palabra de Dios, no son hijos de Dios. Yo te quiero hablar, por eso te hablé de este versículo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién cree en la palabra de Dios? Levante la mano. Ok. Vamos a ver las evidencias de un hijo de Dios y de una hija de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Con qué fin hago esto? Ya viene el Señor Jesucristo. Ya viene. Tenemos que estar preparados. Preparados todos cuando venga. Tú tienes que ser natural en tu forma de vivir. Cuando una persona está amando a Dios y vive una santidad, es decir, ya está preparado, porque está amando a Jesús. Y hay evidencia de su vida, hay testimonio de su vida. Vemos de verdad, cuando tiene una caída, dice la Biblia, cuando el justo cae, 7 veces cae el justo, y que dice, y 7 veces se levanta. No se queda caído, porque Dios ama a la persona, ama a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas, no los dejará caídos jamás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tan importante entender lo que hace el Espíritu Santo? Pero tenemos que entender quiénes son hijos de Dios.
las evidencias de los hijos de Dios. Hay que entender también, hay hijos de Dios que ya se descarriaron. Hay hijos de Dios que están en tinieblas. Hay hijos de Dios que están de verdad perdidos. Pero si ellos no se arrepienten y se quedan ahí, también se pierden. También se pierden. Hace mucho tiempo, de verdad, me gusta escuchar, me gusta leer y prepararme. Yo empecé a entender de verdad, y eso a mí me causó temor, un temor en mi vida. Y es que me causó ese temor. Y veo una Biblia de verdad, hombres de Dios, y nada que ver de muchos pastores y muchas personas, aún mi misma persona, con esos hombres de Dios bíblicos. Cuando yo entiendo que Lucifer, siendo hijo de Dios, estaba con Dios y en el cielo, siendo él el director de la alabanza, quien daba la alabanza a Dios y dirigía a Dios en el cielo, cuando quiso ocupar el lugar de Dios, como era un hijo de Dios, hasta lo dice Job, y los hijos vinieron de Dios, y ahí estaba el diablo. ¿Qué pasó? Como quiso tomar el lugar de Dios, fue desechado del cielo. No solamente él, sino que una tercera parte dice también, y otros del mismo casi nivel de él, un nivel más bajo que él, pues dice que son el ejército del diablo, dice gobernantes, principados, que dice la Biblia que están aún encarcelados, porque viene para poder, empieza a decir la profecía para que se cumpla. Porque si estuvieran ahorita, harían cosas espantosas, más de lo que hay ahorita. Pero un día será abierto, dice la Biblia. Van a salir. Lo más importante entender, si él, viviendo en el cielo con Dios y cerca de Dios, le alababa y fue desechado. Por eso existe la palabra apostasía. Siendo hombres de Dios, amando a Dios, por darse permisos que no deben darse, terminaron en el pecado de nuevo y practicando el pecado, y se apartan de Dios, y así viven y se mueren siendo hijos de Dios o hijas de Dios. ¿Qué tan importante entender? La Biblia habla de tibios, de carnales, de la apostasía. Nos habla muy claro, nos da ejemplos tan fuertes de hombres de Dios que se perdieron, de pueblo de Dios, de cierto pueblo de Dios que también se perdió. Qué tan importante leer la palabra de Dios. Pero hoy te quiero mostrar la evidencia que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Cómo viven los hijos de Dios? Por eso yo te enseño esto, porque estás a tiempo. Te hago este mensaje, el Espíritu me lo pone como pastor para guiarlos de parte de Dios. ¿Tienes vida? Tienes esperanza. Si te mueres, ya no hay esperanza para ti. La esperanza está aquí en la vida, está aquí en la tierra aún. Pero eso no menosprecies lo que Dios te dice. Y no hay peor juicio que estar engañados. No te engañes más, no te terapees más, no hagas lo que tú crees, lo que tú piensas. Por eso dice, no contendrá mi espíritu para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Es decir, el espíritu te está redarguyendo. Cambia,
Deja tus malos pensamientos, deja tus celos, deja de estar murmurando. Sé benigno, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Les habla y siempre se justifican. ¿Cuántos pretextos ponen? Y no arreglan su vida. Y Él nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Apartado de todo pecado, de toda maldad, de todo lo sucio, todo lo asqueroso, todas las tinieblas. Que eso no existe en tu vida, pero consagrado para Cristo. ¿Cuántos días? Todos los días, todas las horas, todo momento. Con tus pensamientos, con lo que ves, con lo que escuches, lo que haces con tu cuerpo. Santidad. Por eso la Biblia, vamos a ver algo aquí. Veamos el 1 Juan, evidencias. Y si no estás así, cree y ordena tu vida. Arrepiéntete y cambia. Haz las cosas bien. Y tendrás la oportunidad de obtener la salvación o la restauración. Pero haz lo que dice la palabra de Dios. Vemos evidencias, por favor. 1 Juan. Capítulo 4, versículo 6. 1 Juan, por favor, está antes de Apocalipsis, no es San Juan. 1 Juan 4, 6. Evidencias. Entender lo que dice la Sagrada Escritura. Amén. Nosotros somos de quién? Nosotros somos de quién? El que conoce a Dios. Fíjate. La palabra, conoce a Dios, tiene una relación con Dios. Lo normal, nunca sabemos que Dios te está hablando, te ves de la Biblia, sueños, y te está conduciendo cada día una vida de santidad. Te hace mejor esposo, mejor padre, mejor persona. Un cristiano verdadero, cristiana, su vida va siendo renovada cada día. Tus palabras, tus conductas, tu pensamiento, tu trato a su esposo o esposa, padre e hijo, tu forma de pensar. Siempre te ve el Espíritu Santo a lo bueno, a lo justo. Tu carácter, eres amable, eres atento, eres obediente a la palabra de Dios siempre. Por eso dice la palabra de Dios aquí con claridad. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Escúchame bien esto, El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está. Es decir, una persona, y aquí está la Biblia, el que es de Dios, el que es pueblo de Dios, el que es hijo de Dios, siempre, ¿quién estaba hablando ahí? El apóstol Juan. Nombre de Dios, que él predicó, enseñó, una autoridad puesta por Dios en la tierra, Juan. Pero él se topó con personas que les hablaba con mucha claridad, les enseñaba, se bajaba el nivel de las personas, le mostraba, pero veía que seguían haciendo lo que a ellos parece. Y que no obedecían. Y que de pronto vemos en la vida, por eso existe la palabra, gente de doble ánimo, que son inconstantes en los caminos de Dios. Viven de emociones nada más. Son humanistas totalmente. Son muy inconstantes. Como dice la Biblia, de las 4 tierras, la primera, segunda y tercera se pierde. Nada más la cuarta es la única que va con Dios. Escucha las tierras. Están en tu Biblia, Mateo 13. Ahí dice, tanto la primera, segunda y tercera se van a perder. Nada más la cuarta es la única que va con Dios. Porque son obedientes. Se va con Dios. Pero qué tan importante es saber si el Espíritu Santo te está redarguyendo. Es una oportunidad que tienes de parte de Dios. Si estás entendiendo el mensaje, la palabra de Dios, es porque tú tienes un corazón dispuesto. Pero aguas, porque dice la Biblia que la segunda tierra
recibe con gozo la palabra de Dios. Pero vienen las pruebas, la persecución. ¿Y qué? Se desanima y se aparta. Duran por un tiempo. No dice si 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Duran por un tiempo. Pero después se apartan. Y reciben la palabra con gozo. Si entienden por un tiempo. Y hacen la voluntad de Dios por un tiempo. Pero pues ves, ya perdidos. Otra vez en el pecado, otra vez en la maldad, otra vez. ¿Qué pasó? Si lo vimos bien. ¿Por qué? Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Muchos van a procurar porque escuchan palabra, pero no todos llegarán. ¿Qué tan importante de verdad? Por eso el nacimiento del Espíritu Santo, revelación de Cristo de la cruz y su mensaje de la cruz y su sangre. Que el Espíritu te lo revele realmente. Pero las personas que no tienen un corazón dispuesto, quieren seguir haciendo su voluntad y hacen lo que ellos piensan y creen. Las personas de verdad salen siempre haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que duran por un tiempo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, un peligro para ti, que si tú no entiendes lo que se está predicando, hoy debes preocuparte por ti. Si tú te preocupas, le pides a Dios ayuda, al Espíritu Santo, o te acercas a nosotros de parte de Dios para ayudarte a ti de parte de Dios, esa persona que eres vas a cambiar si te dejas guiar de parte de Dios. Pues dice la Biblia, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ay del solo. No hagas las cosas que te imaginas, que tú crees. No es a tu manera. Esa es la manera de lo que dice la palabra de Dios. Pero una de las evidencias que no es pueblo de Dios es porque no obedecen lo que el Espíritu Santo les ha redarguido. Les ha mostrado lo que no deben hacer y lo que sí deben hacer. Y ellos terminan no haciendo, violan su conciencia, hacen. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice tan importante la palabra de Dios, cuando dice de nuevo, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjate esto, por favor, que se llama estupor, ceguera espiritual, espíritu de error. Cuando no nos oyen, tiene espíritu de error ya la persona. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, sí siempre nos van a escuchar lo que hablamos de parte de Dios. Siempre. Y tendrán un corazón dispuesto. Por eso la Biblia dice tan clara que todo lo que hagamos sea de corazón, como para Dios y no para los hombres. ¿Qué hay que hacer? Que todo lo que haga como esposo, como padre, como persona, o en tu trabajo, o en escuela, o aquí en la iglesia, sea de corazón como para Jesús y no para los hombres. Ahí está la instrucción de Dios. Y el que es pueblo de Dios lo va a hacer. Lo hace. Si te dice de verdad que tienes una idolatría, ¿qué debe hacer? Renunciar, arrepentirse, apartarse
Y aquí hay que tener nada más como Dios, es a Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, a Cristo y al Espíritu Santo. Nadie más. Ese sea a quien adoramos y nos postramos. Solo Dios. El pueblo de Dios, no hay problema para que obedezca. Por eso usamos la palabra, seamos irreprensibles. Que todo lo que hemos escuchado lo obedezcamos. Porque Dios no te va a pedir más de lo que no has entendido. Y los hijos y las hijas de Dios y el pueblo de Dios, la evidencia que cumplen las instrucciones, los estatutos, los decretos, los mandamientos, las leyes de Dios, lo obedece con gozo. ¿Qué tan importante entender? No les cuesta obedecer, obedecen, porque viven agradecidos con Dios. Están agradecidos y hacen las cosas bien. Y dice que todo como para Cristo y no para los hombres. Evidencia que obedecen en todo. Y siempre van a escuchar las instrucciones. Obviamente, tenemos que ver que el que te enseña se apegue a la palabra de Dios. Y por eso yo leo la palabra de Dios. Y por eso te instruyo lo que dice aquí. Que los que no son de Dios no van a escuchar. Les cuesta obedecer. Siguen practicando el pecado. Es muy delicado esto. Pero los que son de Dios, ahora tú tienes que ver y tú autoexamínate a ti mismo o a ti misma. ¿Eres de Dios? ¿Eres de Dios? Si sigues practicando un pecado, ni te llames hija de Dios, ni hijo de Dios, porque estás desobedeciendo indicación de Dios. Y si fuiste cristiano en un tiempo pasado, eres una oveja descarriada, una oveja perdida, que si no haces caso, si sigues en tu perdición, también tú te perderás eternamente, porque sigues descarriado. Y Dios hoy te habla. ¿Qué tan importante entender evidencias que habla de parte de Dios? San Juan 8:17. Aquí te lo vuelvo a mostrar la Biblia. San Juan 8. Te lo confirma esta palabra de Dios. 8:47, perdón, 47. 8:47. Y mira lo que dice de nuevo aquí, Juan. El que es de Dios, ve la palabra que dice aquí, el que es de Dios, el que pertenece a Dios, que es de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Y la Biblia, el que es de Dios, le pertenece a Dios, obedece la palabra de Dios. Él nos oye, pero el que no es de Dios, el que no pertenece a Dios, dice la Biblia, ¿qué dice ahí? Por esto no los oís vosotros, porque no son de Dios. Terminan haciendo lo que a ellos les parece. Terminan haciendo lo contrario que Dios les enseña. Porque no son de Dios.
porque no ha nacido de nuevo. Hay gente que nace en la iglesia, se aprende todos los versículos de la Biblia de memoria, pero no los obedece. Ese es el problema. No obedece, te enseñan, te hablan, gente que te predica y predica muy bonito, son muy elocuentes, son maestros, pero son malos esposos, son malos padres, son malos hijos. No es de Dios. Por eso dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Por su testimonio, por su vida, vas a conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. Quién es hijo, quién es hija, lo vas a ver. Por su testimonio vas a ver, por su conducta. Por eso que es tan importante conocer a las personas. Que es muy importante conocer. ¿Qué dice la Biblia también? El mismo San Juan 10:25. Verdades que la palabra de Dios nos habla, nos redarguye, nos está enseñando. 10. San Juan 10:25, por favor. Dice la Sagrada Escritura. ¿Ya estás ahí? Dice: pero vosotros no creéis porque no sois mis ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Ya están? ¿Ya llegaron? Busquen la Biblia porque vean. Juan 10:26. ¿Ya están ahí? Juan 10:26. Perdóname si dije otro número. También me equivoco, soy hombre. 10:26. Pero vosotros, ¿ya están ahí? No creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Ven lo que dice Jesús? Aquí habla el Señor Jesús. No creen porque no son sus ovejas de Cristo. Recuerda que no son ovejas del pastor. No, son ovejas de Cristo, todas. Pero dice: no creéis, no me obedeces, no has hecho lo que te he dicho, porque no eres mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y las conoce. Él conoce quién le ama, quién le obedece. ¿Y sabes qué? No vives en condenaciones. No hay condenación para las ovejas, porque saben en quién ha creído. Tienen paz en su vida. Tienen tranquilidad. No los confunden. Son muy fieles a Dios. No practican el pecado, y te lo voy a mostrar. Dice aquí: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mis manos. Es un aplauso a Dios. Nadie nos va a arrebatar de las manos de Jesucristo. Nadie. Es la visión que tenemos cuando nacemos de nuevo. El Espíritu trabaja en nosotros, obedecemos. Somos sellados de verdad por su sangre de Cristo y somos templo del Espíritu Santo. Y nos encanta congregarnos, nos encanta hacer el aseo, nos encanta servir, nos encanta obedecer a Dios. Todo lo que es para Dios nos encanta. Leer, orar, ayunar, congregarnos, nos encanta. Se nos hace, cuando venimos a la iglesia, somos felices conviviendo con hermanos y hermanas. Venir los domingos, venir los miércoles, el pueblo de Dios, su oración, discipulado que tiene, nos encanta. Queremos estar ahí, somos felices. Ese es pueblo de Dios, ese es hijo de Dios. Ellos son adoradores en espíritu y en verdad. Es una evidencia.
los que son pueblo de Dios. Preocúpate que hay que forzarte. Vamos, ay, no tengo ganas. Dios escucha todo eso, ¿eh? ¿Has leído la Biblia? No tengo ganas de leer la Biblia. Pero un partido de Brasil contra México, ahí estás, pero mira. Y si es a las 12 de la noche, ahí estás, te desvelas. Eso sí, no, ¿verdad? Pero de Dios, siempre estás cansado y no tienes tiempo. Pero no tengo tiempo. Si hay una fiesta allá en Tizimino, allá en Chetumal, allá en Mérida, se casa un primo, alguien se va a casar, alguien. No, pero te viste porque te viste y vas porque vas y pides permiso. Pero a Dios, lo de Dios, siempre hay excusa. No son de Dios. O es un pueblo que está en tibieza, rumbo a la apostasía. Es delicado eso, ¿eh? Qué tan importante entender las evidencias que habla la Biblia. Cuando es muy claro, dice aquí, nos habla Dios con la palabra. 10:25, retomamos eso, por favor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Fíjate la promesa. Es decir, no vamos a perecer jamás, porque si morimos en esta tierra, viviremos en el cielo. Es un paso que damos agigantado para de muerte a vida eterna enseguida. A vida eterna. No vamos a perecer jamás. Morimos como seres humanos, pero lo que viene de muerte para un cristiano, un hijo de Dios, es ver la cara de Jesús en el cielo. Que es lo más precioso que está en el cielo, ver a Cristo. Es lo mejor de un cristiano, es un anhelo. Yo te quiero decir algo que hace tiempo el Espíritu Santo me mostró esto que estoy expresando. Hace mucho tiempo me hizo el Espíritu Santo, porque yo le pido ejemplos al Espíritu Santo que sean tan sencillos, naturales, para darme a entender. Y me dijo, te voy a decir algo importante para que aprendas. Digo, sí, yo escucho, me senté, escucho, Señor, le dije. Me dije, por ejemplo, cuando una persona, un padre, ¿sí? O un hermano, un padre, un hermano, se fue de viaje, me dice, se fue muchos años. Y tú le escribes y le hablas por teléfono, tienes una comunicación, lo quieres mucho. Un padre, por ejemplo, lo quieres mucho. Cuando vienes, mamá o papá, cuando vienes. Tú le estás diciendo, ya tengo 6 años sin verte, tengo 7 años sin verte, ya tengo 20 años sin verte. Y un día te dice el padre, y te dice, voy a ir, ya te voy a visitar. ¡Wow! Va a venir, sí, vas a venir. ¿Cómo se pone el corazón? Contento y alegre, ¿no? Va a venir. Búscate el mejor restaurante. Sí, yo te mando el dinero. Y buscan zona hotelera, el mejor restaurante, el mejor lugar. De verdad, quiero el restaurante completo. Además, quiero estar tú y yo nada más en ese lugar. Sí, y prepara. Y busca el lugar. Bonito lo hace. Agradable. De verdad, manda a decorar el lugar, lo más bonito, lo más precioso. Porque va a venir su padre y digo, voy en esta fecha. Prepárate, ya está esperando. ¿Qué nace en el corazón? Los días parecía que se hacen largos, pero ya ven papá, ¿no? Es algo de que quieres ver a un papá o a tu esposa que hace tiempo que se fue. Bueno, no pasa eso, ¿verdad? Bueno. O a un hijo que se fue, o alguien que amas que se fue años y ya va a regresar. Y tú preparas todo ese restaurante y lo preparas. La mesa y todo, los meseros. Pone que invites a tus amigos, los mejores amigos que tienes. Es que va a venir papá, quiero que lo conozcas. De verdad, sí, vamos contigo. Y ahí están las mesas, los amigos y todo eso. Pero él prepara una mesa especial. Los mejores meseros. El lugar más costoso. Cuando llega la hora del avión, dije, yo voy a llegar a ese lugar. Tú espérame. Y él llegó la hora del día.
Y él se sienta frente a la puerta, tratando de ver. La pregunta: ¿qué es lo más importante para esa persona que está esperando? ¿Qué es lo más importante? ¿El lugar? ¿El lugar decorado bonito y todo, y la comida que hizo? ¿Es lo más importante para él? Lo más importante es ver a su padre, ¿no? Y ahí viene el padre y por fin lo ve. ¿Qué hace la persona? Va corriendo y lo abraza y lo besa y se sienta. Lo más importante para él no es el lugar, es su padre. Lo más importante para nosotros en el cielo no son las calles de oro, no es el lugar tan precioso. Lo más importante se llama Jesús. Él es el más importante en el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es lo más importante. Por eso dice la Biblia, 1 Juan 3:3 dice que ellos se purifican. ¿Por qué? Porque saben que viene el Señor Jesucristo por nosotros. Es lo que debe tener un pueblo de Dios. Se está purificando, pero los demás siguen practicando el pecado. No hay consagración. Se dan permisos a los que no se deben dar. Por eso está diciendo aquí la palabra de Dios tan claro. Pero vosotros, pero dice, Jesús le dijo, os he dicho, perdón, estoy en Juan 10:25. Jesús le respondió, os he dicho, ¿y no creéis la obra que yo hago? En mi nombre, de mi Padre, ellos dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y ve la palabra siguiente, y me siguen. Y me siguen. Una evidencia de una persona que ama a Dios y es por Dios, siempre van a seguir a Jesús. ¿Y cómo lo siguen? Orando, leyendo, cantando, congregándose, predicando la palabra, haciendo su voluntad. Por eso dijo Jesús, ejemplos os he dejado, seguir mis pisadas. ¿Qué hizo Jesús estando aquí en la tierra? Llevó las buenas nuevas. Eso hace el pueblo de Dios. Es una forma de seguir a Cristo, haciendo lo que Él hizo aquí en la tierra, de hacer la voluntad de Dios. Y se alegran en ganar almas, en cantar, en congregarse. Se alegran porque eso es lo que Jesús hizo aquí en la tierra. El pueblo de Dios seguimos lo que Él hizo estando aquí en la tierra. Eso es lo que ves el pueblo de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Ellos me siguen, mis ovejas escucharán mi voz y lo oirán. Dios siempre hablándonos, cómo vivir, qué hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y es el Espíritu Santo, Él hablándonos, evidencias. Juan 18:37. San Juan 18:37. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? 18:37. Dice la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dios nos habla.
siempre nos está hablando. A través de la lectura, a través del sueño, a través de visiones, a través del mensaje. Nos muestra Dios. El que es de la verdad va a escuchar la voz de Dios. Si tú eres una persona que estás buscando con seriedad de Dios, tú vas a escuchar la verdad y la verdad te va a hacer libre. La palabra de Dios, el consejo de Dios, vas a hacer lo que Dios manda y como Dios dice, en el momento y en el tiempo y en el lugar y en la hora que Dios te habla, tú obedecerás, porque eres de la verdad. Los que oyen es que pues son pueblo de Dios. Y el que no oye, porque no es de Dios. Primero Juan. Veamos por favor estas verdades. Primero Juan, capítulo 3, versículo por favor 1. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura, primero Juan. Amén. Ve cómo empieza, cómo se empieza aquí a hablar el apóstol Juan. Hablarles algo bien sencillo, entender. Mirad cuál amor, versículo 1. Ya están ahí todos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ve lo que está diciendo, por favor, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, para que una persona conozca a Jesucristo, no olvides, Jesús dijo: si me conoces a mí, conoces al Padre. Así dice la Biblia. ¿Qué tan importante cuando uno conoce a Cristo, conoce su amor, conoce sus bondades, conoce su misericordia, conoce su paciencia, experimenta el perdón de Cristo a través de su sangre? Conoces a Dios, conoces su amor, su paz, su misericordia, su justicia. Como tú lo conoces, todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hará. Si Él es justo, ¿cómo es el Hijo de Dios? Justos. Si Él es bueno, tú eres bueno. Si eres bondadoso, tú eres bondadoso. Si eres benigno, tú eres benigno. Porque seguimos el ejemplo de Cristo. Seguimos. ¿Y qué dice el versículo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Enseguida vemos al falso cristiano, falsos pastores, ministros. Vemos que no lo conocen porque están haciendo cosas que no son correctas. ¿Te das cuenta? Dios nos da un don de discernimiento para discernir cuando son falsos cristianos. Para que sean llamados hijos de Dios, pues el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amados, ahora que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermosa promesa. Vendrá Jesús
y nuestro cuerpo será glorificado, santificado, y seremos levantados en el cielo, donde Jesús nos va a esperar y lo veremos. Porque este cuerpo no puede ver a Cristo, nos morimos enseguida. Este cuerpo no, porque ha pecado mucho. Pero cuando venga Él, seremos transformados, glorificados, seremos elevados y lo veremos. Ahora sí lo veremos a Él. Es una promesa que tenemos. Dice está hablando a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, y bien claro la palabra de Dios. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. ¿Qué significa esto? La vida del pueblo de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios, Él está viendo su vida. Él busca siempre agradar a Dios. Y Dios manda que amemos al prójimo. La forma de ser al prójimo es hacer un bien. Por eso un cristiano cada día más es mejor esposo, mejor esposa, mejor padre. Sus palabras, su conducta, su carácter es benigno, es bondadoso, es recto, es honesto, es responsable. Y cada vez que pasan los años, cada día va a ser mejor esta persona, mejor y mejor. Por eso somos embajadores de Cristo, representando a Cristo en esta tierra. ¿Qué tan importante entender? Porque va a haber bautismos en agua, que después de las aguas, dice la Biblia, que nos revestimos de Cristo. Ahí nos volvemos embajadores de Cristo en ese momento real. ¿Qué tan importante entender esas verdades de la Biblia? El pueblo de Dios así es. Representa a Cristo, sus palabras, sus conductas. Por eso se purifica a sí mismo, porque ya sabe, entendemos que Él viene por un pueblo sin manchas ni arrugas, un pueblo que vive en santidad, que vive el fruto del Espíritu Santo. Es una forma de vivir. Sus palabras, su conducta no daña, no lastima, no ofende, no usa palabras ásperas ni duras, ni es indiferente, jamás. Respeta, ama, guarda sus palabras. Bienaventurado el que no ofende en palabras, dice la Biblia. No ofende, no grita. Él dice: quítese vosotros toda gritería, toda malicia. Efesios 4:31 dice eso muy claro. Antes se venían unos con otros. Pero ¿qué más dice? Se purifica, se consagra a Dios, se entrega a Dios, y todo lo que hace, lo hace de corazón. 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que comete pecado quebranta la ley de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Y todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ve la verdad de la Biblia? Todo aquel que peca no ha conocido a Dios. Se ha vuelto como los fariseos, mucha letra, mucho conocimiento, mucha palabra, pero tiene malas conductas. No ha conocido a Cristo, no ha conocido a Dios. Se hacen cristianos. A veces nosotros damos el tema del evangelismo, nosotros enseñamos, pero discernimos quién sí, quién no. De ahí, quién está obedeciendo, quién no está obedeciendo, lo discernimos enseguida. ¿Quién no me está obedeciendo? Y tú ves cuando ya empiezan a entrar a la iglesia, le digo,
Venir a la iglesia no te hace salvo. Entrar a la iglesia no te hace salvo, aunque te bautices, Si tú no has nacido por el Espíritu, porque a veces los que nacen, como pasa en esta tierra, hay bebés que nacen muertos. También la persona nace muerta espiritualmente. No nació, nada más tuvo conocimiento, nada más tuvo letra, no tuvo una experiencia con Jesucristo. No nació, se hizo religioso, conoció la palabra nada más de Dios, tomó esas enseñanzas, pero su corazón estuvo lejos de Dios. Y no nacen, se hacen religiosos. Como ha dicho el pueblo de Dios, la reunión de iglesia no te hace cristiano. No te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es una relación con Cristo, una comunión con Cristo, una experiencia con Cristo, una relación constante con Él. Amas, quieres lo de Dios y empiezas a hablar de Cristo en la escuela, en la secundaria, con tus compañeros. ¿Por qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas en Cristo. Es una nueva persona, porque sí nació y el Espíritu le guió, y hay testimonio, y su padre y su madre y sus hijos, compañeros de trabajo, dicen: hay un cambio verdadero, un hijo de Dios. Los cielos se ponen de fiesta, porque sí nació. Los cielos se ponen de fiesta, dice, porque un pecador se arrepiente. Porque sí hay evidencia de un cristiano, de uno que nació. Por eso dice aquí 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Si tú ves una persona, no importa que sea de iglesia, y si sigue practicando el pecado, no nació, se hizo cristiano. Más tiene conocimiento, no es cristiano, no es cristiana. No nació, se hizo. Si ves pecando, sigue pecando, no ha nacido. No es pueblo de Dios, no es hija de Dios. Por favor, no llames cristiano al que ves una vida de pecado. No le llames cristiano, porque pones el nombre de Cristo en vano en esa persona. Y dice el tercer mandamiento: no poner en vano el nombre de Cristo. Llámalo por su nombre. ¿Qué tal Alma? ¿Qué tal Sonia? ¿Qué tal Sol? Son ejemplos, hermanitas. Por su nombre. Porque tú le dices: mi hermana. Y cuando sabes que ella practica el pecado y dices: no, esa es una hija de Jesús, es una hija de Dios, es cristiana, tú pones el nombre de Cristo en vano. Y dice la Biblia que su sangre de ella se pondrá sobre tu cabeza. Es como si tú la mataras. Por eso Dios habla de los atalayas, que hay que atalayarla. Puede ser una oveja que es descarriada y está pecando, hay que traerla de nuevo. Pero si es una persona que tomó el de evangelismo y vemos que está pecando, no ha nacido, no ha nacido. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia aquí? El 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Se tiene que ver la justicia en su vida, el testimonio. Como dice, está en su primer amor. Le encanta lo de Dios. Es buen hijo, es buen esposo, es buena esposa, es buen padre, es amable, misericordioso, servicial, es ordenado, es limpio.
es justo, es honesto, tiene un buen carácter, buenas palabras. Tú ves un cambio radical en lo que hace el poder de la sangre de Cristo. Si el Hijo libertare, somos verdaderamente libres. En Cristo sí hay libertad. Pero todo depende de la voluntad de la persona que tome en serio las cosas de Dios. ¿Por qué no nacen en Cristo? Porque no respetan, no obedecen lo que Dios les dice. Pero los que oyen su palabra, sus ovejas escucharán su voz. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el del diablo, el que practica el pecado es del diablo. Es lo que dice la Biblia. Le pertenece al diablo, no es de Dios. Por eso dice, el Hijo apareció, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Por eso el que nace de nuevo y el que es hijo de Dios, hija de Dios, no practica el pecado, porque Dios deshace. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Los hace libre. No vuelve a practicar ningún pecado que él practicaba. No lo hace, no lo practica. Aborrece el pecado, aborrece las injusticias, aborrece los malos lugares. Y a las personas que están mal, o las saluda nada más, pero no se involucra con ellos. Es gentil, es amable, pero ya no se involucra con ellos. No, ya no lo hace. No nace en yugo desigual, que tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada que ver, nada que ver. No se relaciona. Siempre se va a relacionar con el pueblo de Dios, siempre. Van bajo la columna, bajo la nube va el pueblo de Dios. Nunca se me olvida ese ejemplo que yo vi en la tele, cuando iban los news. Lo he platicado varias veces. Va toda la manada, va toda la manada y va toda la manada. Pero cuando uno se aparta de la manada, ¿qué está al lado de la manada? Leonas, están todo tipos de esos animales que están buscando el cuando se separa de la manada. ¿Para qué? Para ir tras de él y destruirlos. Destruirlos. Pero cuando van con la manada, ni una bestia, ni un animal se puede acercar a ellos. Es para que tú veas, cuando todos estamos unidos en el mismo espíritu, todos juntos, el diablo no nos puede tocar. No nos puede tocar, porque Dios va delante de nosotros. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Siempre Dios pondrá un ángel. Él va con su ejército. Por eso dice la Biblia: el que conspirare contra nosotros lo hará hacia nosotros y caerá delante de nosotros. Si vienen 7 enemigos ahí por un camino, viene a destruirte. Viene el enemigo quiere destruirte. Por un camino vendrán y por 7 caminos huirán. Por eso dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La bendición. ¿Y qué dice el 9? Dice el 9 aquí con claridad: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto es locura para los falsos cristianos. Y por eso dice el 10: en esto se manifiesta, ¿qué? ¿Qué se manifiesta? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay evidencia. Y yo termino esta parte. 1 Juan 5,
18. Y termino con este versículo. Primera parte. Hay segunda parte. Evidencias de un pueblo de Dios. Evidencias de los verdaderos cristianos. Evidencias de un hijo, una hija de Dios. Hay evidencias reales. Pero mira, termino con esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez la palabra, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Cómo te menciona y te dice esta palabra? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién nos guarda? Dios. Qué hermosa saber esta promesa de Dios. Los que somos engendrados. ¿Por qué? Yo en mi vida pasada, yo era un hijo del diablo, porque yo practicaba el pecado en mi vida pasada. Y yo pensaba que era cristiano. Y yo pensaba que era hijo de Dios. No practicaba pecados escandalosos, pero había pecados ocultos en mi vida. Porque hay pecados ocultos que no se ven, como el mal pensamiento, como la hipocresía. Ay, te amo, y por dentro te odio. Hay pecados ocultos, las apariencias, la hipocresía. Mi vida pasada sí era. Pero qué hermoso cuando yo conocí a Cristo. De verdad, nunca se me olvida cómo el Espíritu me redarguyó. Nunca se me olvida. Lo tengo presente cuando Cristo me salvó. Nunca se me olvida mi experiencia con Cristo. De verdad, uno siempre está en su primer amor. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Todo lo tengo por basura por tal de conocerte a ti, Señor. De verdad que lo empiezas a repetir, se te hace algo realidad en tu vida. Y dice: aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Por eso quien nos guarda a nosotros de peligros, de gente, de persona que murmura, malpiensa, o cualquier persona que hacer un daño a nosotros como pueblo, tiene un pleito con Dios. Tú no sabes lo que está atrás de nosotros. Me acuerdo con el profeta Eliseo, estaba con Giezi, su acompañante. Venían tras el profeta más de 120,000 soldados contra él. Y le dice a Giezi: te voy a mostrar quién está con nosotros. Y Dios permitió que le abriera sus ojos espirituales, y vio lo espiritual, y vio millones de soldados del ejército de Dios alrededor. Y también les quitó la venda a esa gente que venía contra Eliseo, y vieron el ejército de Dios que estaba tras de él, y dice que huyeron todos. Esto es real, esto existe. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pueblo de Dios. Dios nunca nos desampara, nunca nos desampara. Y el maligno y el diablo, dice aquí su palabra, no nos toca. Te quiero contar para motivarte. Hace muchos años igual. Nunca se me olvida esto. El Espíritu me da permiso para decir esto. Me lo hizo poner en mi mente ahorita. Dilo. Es para ver, pueblo de Dios, o tu amigo que estás buscando de Dios. Escucha esto que te voy a decir. Hace muchos años, una mujer estaba muy mal. Fue a buscar de Dios, se congregó con nosotros, la ministramos. Me dijo: vaya a ver a mi esposo. Su esposo era drogadicto y tomaba mucho. Dile que si me da permiso yo voy a verlo. Habló con él, sí que vaya, y fue a verlo. Lo ministré, empecé a hablar con él, lo motivé y empezó en la iglesia. Pero ella se fue a una ciudad, tardó como 3 meses fuera. Dejó de congregarte, empezó a pecar. Cuando regresó ella, regresó mal. Pero el esposo
empezó a congregarse, dejó de tomar, dejó de drogarse, y ahí estaba. Lo invitaba a andar conmigo, andaba conmigo. Como estaba solo, hablaba mucho con él, comía con nosotros, me llevaba donde yo iba, y él iba a trabajar, obviamente, entre semana. Llegó la esposa, se amargó contra el esposo, pero se amargó muy feo, y fue con un brujo. Y le dijo, y le llevó la foto de su esposo: quiero que hagas un trabajo, porque se volvió bien celosa se volvió. Lo perseguía donde iba y todo eso, iba a su trabajo. Se amargó contra él. El pecado la cegó, la amargó. Y esa mujer fue con un brujo, le llevó la foto de él y le dijo: también haz un trabajo con esta persona. Dijo: mi persona. No llevaba mi foto, pero es así, 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 así. Y el brujo empezó a trabajar el brujo, pero se asustó y dijo el brujo: no puedo hacer nada contra ellos. ¿Quiénes son? Y dijo ella: es un pastor, mi esposo está buscando de Dios. ¿Quiénes son? Porque Dios está detrás de ellos y no los puedo tocar. Y es lo que dice la Biblia: y el maligno no nos puede tocar. Dios está con su pueblo, nos guarda, nos protege, y todo el mal que quiese contra nosotros, contra él vendrá 7 veces peor. Qué hermoso ser pueblo de Dios, qué hermoso ser hijos de Dios, hijas de Dios. Nosotros no vacilamos, no estamos jugando. Nosotros nos aferramos a su palabra, a sus consejos. Y yo no te hablo de religión. Aquí no se predica religión, se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y toda su palabra. A Él adoramos, a Él glorificamos, a Él exaltamos. Como pueblo de Dios somos felices. Disfrutamos la justicia, disfrutamos el amor, disfrutamos el buen padre, buenos hijos, buenas personas, disfrutamos lo que es bueno. Disfrutamos a Dios. Si cada hermano que está aquí te contara sus experiencias con Dios, te va a motivar. Pero por favor, no te engañes. No digas que amas a Dios y estás practicando el pecado. No digas que eres cristiana o eres cristiano si estás practicando el pecado. No digas que crees en Dios cuando no estás obedeciendo lo que Dios ya te dijo. Violas tu conciencia, violas. No digas que eres cristiano, y tú no llames cristiano al que no es. Pones el nombre de Dios en vano. No hagas eso, por favor. Si tú mismo has descubierto que no hay, tienes vida, tienes esperanza. Ve y busca tu salvación. Búscate una experiencia con Cristo. Arrepiéntete. Haz las cosas como Dios manda. Haz lo que Dios te manda y mantente. Que no permite que alguien te vaya a desanimar o apartarte. Ya déjate de verdad esos pensamientos de incredulidad. Deja de estar escuchando la voz del diablo que te tiene ahí todo amedrentado. En una cobardía estás viviendo. Levántate de los muertos y te nombrará Cristo, dice la palabra de Dios. Cree en Cristo y tú y tu casa serán salvos, dice la Biblia también. Tú empieza. Nunca es tarde. Pero hoy las ovejas ha sido confirmado que tú estás en Cristo, porque yo creo
que aquí sí hay pueblo de Dios. Hay hijas e hijas de Dios. El Señor ya viene, y viene muy pronto. No te vaya a pasar que te agarre de sorpresa y tú te quedes. Ruega que no te quedes en la gran tribulación. Hoy estamos predicando como el tiempo de Noé. Viene el diluvio, viene el diluvio, viene el diluvio, viene el diluvio. Y como nunca había llovido, la gente no creyó, nada más Noé y su familia. Y ellos hicieron la voluntad, creyeron, hicieron un arca donde nunca había llovido, no había agua, pero creyeron, construyeron. Y decía Noé: viene el diluvio. A la gente: viene el diluvio. Y no creyeron. De pronto vino el diluvio. Qué tristeza a todos. Se perdieron, nomás Noé y su familia se salvaron en aquel tiempo. Y hoy te decimos: viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo. Entra al arca del reino de Dios. Entra al arca del reino de Dios. Entra al arca del reino de Dios. Viene Cristo, viene Cristo por un pueblo sin mancha ni arrugas. Viene por los hijos e hijas de Dios. Él viene por nosotros. Las ovejas escucharán su voz y oirán y vendrán. Ven a Cristo. Y pueblo, mantente siendo un adorador en espíritu y en verdad.